quizá llegas tú como una pequeña luz, y ahora hay algo en mí que empieza a despertar y me descubre quién soy. Mi alma siente paz, deseos de adorar, y ahora puedo decir: alegría de estar aquí, alegría que estás junto a mí, alegría al saber que eres tú, oh Jesús, mi Salvador. La onda de la felicidad. Bienvenidos a una nueva entrega de la Onda de la Felicidad. Hoy contamos con la presencia de Jero Ortiz, una catequista de nuestra parroquia. Hola, Jero. Hola. ¿Qué tarea llevas a cabo en la comunidad? Pues en esta comunidad de la Parroquia del Carmen soy catequista de niños que van a hacer la primera comunión, pero sobre todo y ante todo soy madre de familia. Tengo 4 hijos y soy maestra jubilada, entonces pues ahora que tengo más tiempo pues le puedo dedicar mucho más tiempo a la catequesis y sobre todo a la Parroquia del Carmen. ¿Y cómo comenzó esta tarea en la iglesia? Pues yo desde muy niña siempre he sido catequista. Cuando era joven daba catequesis de confirmación, catequesis a los niños en distintas parroquias, pero siempre me ha gustado esta tarea, tal vez sea por ser pedagoga, ser maestra. Entonces he sido una persona que he estado siempre involucrada en la iglesia en diferentes facetas. Cuando mis hijos eran pequeños, pues con la catequesis de la comunión y luego con la catequesis de confirmación. Además de ser usted catequista, nos ha comentado, nos ha comenzado diciendo que tiene familia, que tiene 4 hijos. ¿Cómo vive usted la fe en su familia? Bueno, pues cuando mis hijos eran más pequeños, la fe la podíamos vivir más intensamente. Era maravilloso el poder asistir con los 4 hijos a misa. Íbamos a misa los domingos. Al principio íbamos separados mi marido y yo porque los niños se llevaban muy poco tiempo. En 5 años tuve los 4 hijos, entonces primero iba mi marido, luego iba yo, pero luego cuando los niños empezaron a ser un poco más mayores, pues íbamos con ellos. Entonces siempre les hemos inculcado pues esta fe que ellos que no la entendían, pero poco a poco pues se han ido. Y he tenido la suerte de que hasta que han sido mayores, entre comillas, pues han hecho el sacramento de la confirmación, todos con muy buena actitud, y han seguido asistiendo a Eucaristía. Han participado en encuentros con el Papa, han ido a Roma, pero luego ya pues con el tiempo ya son mayores, pues como le pasa a mucha gente joven, pues lo dejan un poco abandonado. Pero pienso que esa semilla que hicimos mi marido y yo cuando eran niños, pues esa semilla está ahí, que algún día fructificará. Y además de sus hijos, ¿siempre han compartido esta vivencia suya espiritual otros miembros de su familia, sus padres, hermanos? Pues mi madre es una persona mayor y asiste a misa, pero bueno, como una persona mayor, pero no, realmente donde compartimos la fe es en la familia. Pertenecemos a un movimiento de iglesia, que es el Movimiento Familiar Cristiano, hace ya 13 años, entonces compartimos con matrimonios pues actividades en casa. Un día, cada 15 días nos reunimos con un sacerdote y compartimos pues vivencias de fe, de la Biblia, etc. Ha comentado usted que tanto sus hijos como usted han tenido la ocasión y la suerte de poder encontrarse con el Papa. ¿Cómo describiría usted esa experiencia? Bueno, mira, se me pone la carne un poco así. Pues la verdad es que fuimos a un encuentro de familias en Valencia cuando vino el Papa con el Movimiento Familiar Cristiano. Fue maravilloso, pudimos ver al Papa de cerca y la verdad es que aquello me impactó muchísimo, porque estar allí y ver al Papa que te saluda y convivir con tantas personas, tantas familias, tantos niños. Fuimos mi marido y yo solo porque los hijos pues no se vinieron, pero fue maravilloso. La verdad es que fue una experiencia muy bonita, muy bonita.
¿Quién diría usted que ha sido su mayor influencia como persona y en qué le ha marcado? Pues mi mayor influencia como persona fue mi padre, que era una persona muy religiosa. Desde muy niña siempre me llevaba a ver la Virgen de la Caridad. Yo entonces pues no lo entendía, iba con él, veía allí, pues veía una iglesia muy grande, una imagen y no lo entendía. Pero claro, conforme uno se va haciendo mayor, pues eso te cala y te impacta mucho, ¿no? Y entonces mi padre siempre tenía la costumbre de, antes de ir a trabajar, que él trabajaba en el ayuntamiento, ir a misa. Y aquello a mí pues me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y luego también me ha marcado pues el haber estudiado en un colegio religioso, las Carmelitas, en donde ha habido una persona y hay una persona que o sea, que entiende mi vida y que todavía tengo contacto con ella, aunque no vive ya, está jubilada porque ya es mayor, pero sigue influyendo mucho en mi vida, sí, es una persona que quiero mucho. Es para mí como si fuera mi segunda madre. ¿Cuáles son las mayores enseñanzas que ha recibido a lo largo de su vida? Las mayores enseñanzas, pues yo pienso que el compartir la fe con otras personas, eso pienso que es muy, muy bonito, y luego pues el día a día, el asistir a las Eucaristías, el participar en programas de fe, en tener amigos que te influyen muchísimo en la fe, tener amigos catequistas, amigos... para mí lo más importante ha sido el pertenecer a este movimiento familiar cristiano en el que vivimos muchísimo la fe y compartimos muchísimas vivencias. Bien, muchas gracias, Jero. Ahora les dejamos con un niño de catequesis, Gonzalo, que se está preparando para realizar este año su primera comunión, que nos va a responder a una pregunta del Yucat. ¿Puede María ayudarnos realmente? Como Madre de Jesús, María es también nuestra Madre. Las buenas madres interceden siempre por sus hijos. Y esta Madre con más motivo. Ya sobre la tierra aboga ante Jesús por otros. Por ejemplo, cuando libra de una situación embarazosa a una pareja de novios en Cana. En la sala de Pentecostés oró en medio de los discípulos, puesto que su amor por nosotros no cesa nunca. Podemos estar seguros de que intercede por nosotros en los dos momentos más importantes de nuestra vida, ahora y en la hora de nuestra muerte. Después de escuchar a Gonzalo, ya estamos aquí de vuelta con Jero. Hola de nuevo, Jero. Hola. Anteriormente nos has dicho que bueno, has tenido la suerte de encontrarte con el Papa. ¿Podrías contarnos alguna experiencia más? ¿Has realizado alguna peregrinación o alguna vivencia espiritual? Pues sí, he tenido la suerte de hacer 2 peregrinaciones. Una fue a hacer la Ruta de San Pablo con unos sacerdotes de aquí de Cartagena, con 2 sacerdotes, en la cual la experiencia fue preciosa porque convivimos con los sacerdotes y con toda la gente que íbamos, y la verdad es que luego a la vuelta de esta peregrinación por Turquía, pues cuando uno oye las cartas de San Pablo ya no las escucha de la misma manera que las ha escuchado como una rutina, sino que ya cierras un poco los ojos y piensas que tú en esos sitios que está diciendo San Pablo, que estás escuchando a San Pablo, tú has estado allí. Entonces es muy bonito. Y la otra ruta que hice fue a Jerusalén, en la cual para mí hay un antes y un después del cristiano, el antes de ir a Jerusalén y el después de venir de Jerusalén. Yo le aconsejaría a todas las personas que son cristianas practicantes que no dejen de ir a Jerusalén si pueden, porque la verdad es que es una experiencia preciosa
Y luego pasa igual que con las cartas de San Pablo, pues entonces que cuando oyes todas y escuchas y ves la vida de Jesús, la escuchas y la ves de diferente manera, porque has estado conviviendo y has estado participando en todos esos lugares que son tan impresionantes. Qué bonito, Jero, eso de que hay un antes y un después para el cristiano al ir a Jerusalén. En su opinión, ¿qué es lo que hace única o distinta a la fe católica? Pues el saber que hay un después, que hay una resurrección y que vivimos por y para Jesús, ¿no? Entonces, pues la fe es muy importante, hay que vivirla intensamente, participando en todas las actividades que afortunadamente la Iglesia nos enseña y nos aporta, y vivirla de una manera pues como el Señor quiere, con Él y para Él. Muy bien. Una de las figuras más importantes de nuestra fe es la figura de nuestra Madre, la Virgen María. ¿Qué le hace sentir a usted esta figura, la Virgen? Pues para mí la Virgen María es la Madre de Jesús. Y pienso que yo, al ser madre de 4 hijos, pues lo daría todo por mis hijos, y lo que la Virgen María sufrió por su hijo, solamente el tener un hijo Jesús, pues para mí es lo mejor que le puede pasar a una persona, ser madre y dar todo por sus hijos. ¿Nos puede contar cómo suele orar usted? Pues yo la oración la entiendo como un vivir intensamente, por ejemplo, la Eucaristía. En una ocasión un sacerdote le comenté que había pasado la Cuaresma o la Navidad y que yo no había orado, que no me había acercado al Señor. Dice, ¿cómo que no? ¿Tú no vas a misa todos los días? Digo, sí. Dice, ¿y qué mejor para orar con Jesús que el ir a misa todos los días? Y aquello a mí me llenó mucho, ¿no? De todas maneras, yo procuro leer la Lectio Divina o leer el Evangelio de todos los días, o leer el diurnal, pero eso para mí es lo más, o acercarte un rato a las exposiciones que afortunadamente tenemos ahora en todas las iglesias durante distintos días. Eso para mí es muy importante. ¿Y hay alguna anécdota que nos pueda contar acerca de su vida religiosa? Pues sí, tengo una anécdota que muy importante para mí, que fue que yo antes el sacramento de la extrema unción pues lo veía siempre, lo hemos pensado como muchísimas personas, pues que es un sacramento de muertos, ¿no? Y no, al revés, es un sacramento de vivos. Entonces tuve que hacerme una operación muy importante y entonces le dije a un sacerdote que yo quería que me diera el sacramento de la extrema unción y me dijo que sí que me lo daba. Bueno, fue un sacramento precioso porque lo viví intensamente. Y luego me pasó una cosa muy curiosa cuando estaba en la operación, que ahora sabemos todos de que han quitado los crucifijos de casi todos sitios, menos de las iglesias, afortunadamente, de los hospitales, de los colegios, de todos sitios. Y yo estaba esperando a entrar al quirófano y vi un crucifijo. Le pregunto al chico que estaba allí y me dice, no, ahí no hay nada. Digo, sí, yo estoy viendo un crucifijo. Y ya empecé a dormirme. Y entonces noté una voz que me decía, no tengas miedo. Y me dormí con esa voz, no tengas miedo. Y al despertarme en la habitación vi el crucifijo. Se lo digo al médico y me dice, no hay ningún crucifijo. Digo, sí, yo estoy viendo un crucifijo. Y realmente yo vi un crucifijo. Y esa sensación la volví a tener porque al año siguiente fui a Jerusalén y cuando estábamos en la gruta del Calvario y yo metí la mano donde estuvo la cruz de Jesús, noté una mano. Al meter la mano noté la voz que me decía, no tengas miedo. O sea, aquello a mí me impactó muchísimo. Lo comenté con sacerdotes y me dijeron que sí, que había sido. Y siempre en mis sueños y en mi vida siempre tengo una voz ahí que me dice, no tengas miedo. Y desde entonces procuro vivir la fe pues sin tener miedo y seguir adelante en todo lo que el Señor me pide. Qué bonito, Jero, qué experiencia más enriquecedora y más bonita.
¿Diría usted que Dios está satisfecho con su respuesta en la vida? Pues yo pienso que Dios me pide más. Yo creo que Dios me está pidiendo más. No sé qué es, pero pienso que el día a día me pide más cada día. En la relación con mi familia, en la parroquia, con mis actividades diarias. Me pide que tengo que hacer algo más. Entonces yo siempre le digo a Dios que sí y seguir adelante. Muy bien, y ya para terminar, ¿hay algún mensaje o reflexión que quiera transmitirnos? Pues para mí es muy importante el vivir la fe intensamente, participar en las comunidades y en las actividades que hay en las parroquias, que los sacerdotes nos necesitan, los laicos hacemos mucho bien en las parroquias y hay que vivir en las parroquias para ver cómo es la iglesia. No se puede hablar de iglesia sin convivir, sin vivir. Y como el Papa Francisco decía en un mensaje de la Navidad, en uno de los últimos mensajes, que decía, la Navidad, puesto que ahora como estamos en Navidad, pues a mí me ha llamado mucho la atención que dice, la Navidad suele ser una fiesta ruidosa, ¿no vendría bien un poco de silencio para oír la voz del amor? Me parece que el amor es lo más importante y que Jesús nos tiene muchísimo amor, si no, no hubiera dado la vida por nosotros. Muy bien, pues con este mensaje tan bonito del Papa Francisco nos despedimos. Muchas gracias, Jero, por la entrevista tan bonita que nos has concedido. Nosotros ya nos despedimos hasta una próxima entrega. Ahora les dejamos con una reflexión. Hasta la próxima. Deja a Dios entrar en tu vida. Estrenamos un año nuevo, lo esperamos lleno de propósitos, deseos de cambio y anhelos. Pero el gran cambio, el gran deseo, debe ser acoger a Dios en nuestras vidas. Comenzamos enero con la celebración de la maternidad de María, Madre de Dios. Seguimos casi inmediatamente con la Epifanía. Estos son dos modelos que la Iglesia nos presenta bien pronto en el año natural. Observemos cómo entra Dios en las vidas de la Santísima Virgen y en la de los sabios de Oriente. En los dos casos, no es un mero saber o descubrir que Dios existe y cumplir con la observancia de la ley, sino que la vida cotidiana, la rutina, la obligación, se ven desplazadas por una inundación de Dios. En el caso de María es evidente y contundente. Una madre vive su embarazo en torno al que está por venir. En el caso de María, el que viene es Dios encarnado, y toda su vida girará en torno a Jesús, será su razón de ser, su vida entera. Por otra parte, los sabios de Oriente abandonan su residencia, sus estudios, sus comodidades, para buscar y encontrar a Dios hecho hombre. Se convierte así también en el objetivo único de su caminar. ¿Y nosotros? ¿Tenemos lugar para Dios en nuestras vidas? Es cierto que muchos cristianos acudimos con regularidad a la Eucaristía, que somos asiduos a la penitencia, que todos, sin excepción, miramos al cielo en un momento de apuro. ¿Pero realmente es esto dar un lugar a Dios en nuestra vida? ¿O más bien es darle a Dios migajas de esta? O diríamos, tomar la vida que Dios nos da, devorarla y dejarle a Él las obras. Pues bien, hagamos a Dios un hueco para que a todas horas, en cualquier lugar y circunstancia, esté en nuestra vida y no solo en los momentos específicos que son suyos por naturaleza, sino en todos nuestros actos. Es que eso no es cómodo. ¿Cómo me llevo yo a Dios al trabajo, a la compra, a jugar con los niños o a hacer deporte? Además, lo mismo si lo hago me tildan de loco, de extremista o de indeseable. Pensemos, pues. No estamos sugiriendo coger una silla y subirnos a predicar en medio de una plaza o en la oficina, que quizá alguna vez no esté de más, aunque sea sentados en la silla y con un café. Y el que quiera oír, que oiga. Bastará con llevar una imagen de Dios que todos puedan ver, pero dirán,
Si esto es una locura más grande que lo de la silla. Pues no, la imagen de Dios la llevaremos en la cara. Será una sonrisa, será una actitud hacia los demás que hablará de ti, de que eres cristiano y de quién es Dios en tu vida. Con eso bastará en principio. Pero para eso debemos tener a Dios con nosotros todo el tiempo. Si decides amar a los que te rodean, te caigan bien o mal, si compartes con los que te necesitan, si escuchas sabiéndote necio, si perdonas y olvidas, si das lo mejor de ti gratuitamente, si te desprendes de méritos y compromisos, si buscas a Dios como los magos de Oriente y meditas sus bondades como María, entonces habrás dejado que Dios viva tu vida contigo. No lo habrás apartado como a un espectador al que solo acudes de vez en cuando, pero quien realmente desea compartir contigo, porque tú eres su criatura amada, su hijo y el heredero de sus promesas.